Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado. Yo lo titulé La carne y el espíritu. Esperando que sea una gran bendición para todos ustedes, hermanos, para quien lo escuche, y esperando que el Señor proceda en cuanto a las peticiones de cada uno de ustedes, hermanos, porque todos tenemos necesidades tanto materiales, ¿verdad?, como espirituales, que es lo más importante, y que el Señor escuche todas nuestras oraciones, ¿verdad?, para salir adelante, hermanos, y sobre todo lo más importante, hermano, por el lado espiritual, prepararnos para algún día estar con el Señor, hermanos. Este tema yo lo titulé La carne y el espíritu. Como ustedes saben, hermanos, que en la carne, pues yo lo he comentado muchas veces, si somos carnales, jamás podremos siquiera aspirar, hermano, a llegar al cielo, hermano. Es importante que todo esto que vayamos aprendiendo vaya limpiando nuestra mente, nuestro corazón, hermano, nuestro carácter, y al mismo tiempo ser más espirituales, hermano. Cuando uno es más espiritual, vamos a obedecer los 10 mandamientos, hermano, naturalmente, sin un esfuerzo extra de nuestra parte, porque cuando uno es espiritual es fácil, porque la ley de Dios es espiritual, hermanos. Entonces, cuando Adán pecó, hermanos, perdió 4 cosas importantes. El reinado o dominio. Acuérdense que Dios puso a Adán. Adán debería haber sido el representante, hermano, de este mundo, de esta tierra, ante los concilios de Dios. Acuérdense, hay la historia de Job, ¿verdad?, donde dice que todos los hijos de Dios asistieron a un concilio, como una reunión, un concilio que se hizo en el cielo. Iban los representantes de cada mundo, hermano. Y tristemente, ¿verdad?, ahí nos muestra que Satanás iba como representante de esta tierra, hermano. Es triste, pero así fue la realidad cuando Adán falló, hermano, y sucumbió ante las acechanzas del enemigo. Y ahí, en lugar de Satanás, bueno, debe haber ido Adán como representante de este mundo, hermano. Tristemente así no fue. Tuvo que venir el segundo Adán, que fue nuestro Señor Jesucristo, hermano, y vencerlo en la cruz del Calvario, hermano, sin pecar. Y más que nada dándonos ejemplo a todos nosotros, ¿verdad?, de que sí se pueden hacer las cosas y que sí podemos guardar los 10 mandamientos, hermano, perfectamente, hermano, perfectamente. Y reflejar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces eso fue lo que perdió Adán como primer punto, ¿verdad?, el reinado o dominio. Y también perdió, hermano, el planeta o territorio, hermano, o territorio. Acuérdense que el ataque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él comentó, cuando Él lo dijo, dijo, el príncipe de este mundo viene a mí, y en mí nada encuentra, hermano. Ya el diablo era como el príncipe y señor de este mundo, hermano, de este planeta. Número 3, hermano, la bendición de Dios fue lo que perdió también, de cierta manera, Adán, porque Adán era un ser privilegiado, hermano, tenía todo. Todo fue hecho bueno en gran manera. De hecho, él y Eva fueron seres hechos bien, perfectos, hermano, porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera, hermano. En ese tiempo, cuando no había pecado, ellos estaban saliditos de la mano de Dios, hermano, y sin embargo el enemigo los engañó. Y ahí, pues, directamente Dios nos bendice a todos bueno, y dice la palabra, manda bendiciones sobre buenos y malos, pero ahí sí perdió algo muy especial, hermano. Número 4, la fructificación de una raza santa o pura, porque el plan de Dios, pues era de que Adán fructificara la tierra, y todo este mundo hubiera sido un Edén, hermano, un Edén, imagínense, de seres perfectos, y sobre todo, que con un amor absoluto, hermano, a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es el Creador de todas las cosas, hermano. Pero Dios, aún a pesar de que Adán pecó y que perdió estos cuatro cosas importantísimas, hermano,
Después le prometió a Abraham que él recuperaría lo que Adán perdió, que por medio de su simiente rescataría la raza humana, y así volvería al reinado, recuperaría el territorio, quitaría la maldición, y Dios llenaría el mundo de una raza santa, o sea, los redimidos, y perfecta nuevamente, hermano. Las 4 promesas que Dios en un principio le hizo a Adán, Él prometió restaurarlas por medio de la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 1:70-76 dice, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, hermano. Amén. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, hermano, sus caminos. Hay otra cita en Romanos 4:13, hermanos. A ver, aquí la saco. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén, hermanos. Acuérdense que nosotros, hermanos, siempre, ese fue algo de los más grandes errores, ¿verdad?, que cometió el pueblo de Israel al final, hermano. Ellos eran descendientes de Abraham, pero al final, hermano, estaban pisoteando la ley de Dios, hermano, los 10 mandamientos, que se ven así a simple vista, hermano, que simples, pero en la carne jamás los podemos guardar, hermano. Es imposible, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser más espirituales, y los judíos se entregaron, hermano, a su egoísmo. Se les entregó la ley, hermano. Todos los profetas, ellos eran la simiente de Abraham, y al final se encerraron en su egoísmo, hermano, y su avaricia. Porque en esas 7 grandes reuniones, hermano, que Dios les ponía en el año, las 7 fiestas, que era la base de la economía judía, ellos al final lo hicieron un mercado, hermano. Hicieron un negociazo, o sea. De hecho, fue cuando nuestro Señor Jesucristo vino, hermano, lo sacó el templo, hermano, molesto, les tumbó las mesas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el sumo sacerdote, que era Caifás, era yerno de Anás, el sumo sacerdote que había estado anteriormente, y entre los dos tenían todo el negocio del templo lo tenían ellos dos, hermano. No, para que tengan una idea de lo que llegaron el pueblo judío, hermano. Y ellos eran los máximos líderes religiosos de aquel tiempo, hermano. Se den una idea cómo está la situación ahí. Y aquí ya nos dice que por la ley, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que será heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, hermanos. Y acuérdense que en Santiago dice que una fe sin obras, ¿cuáles obras? Las obras de la ley, hermano. Es una fe muerta, hermano, muerta. Gálatas 3:13 y 14. Gálatas 3:13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Acuérdense que nosotros, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, estábamos bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo salvarnos, hermano. Estábamos bajo la ley, ¿verdad? Nomás que muchos hermanos en la actualidad confunden ese término, hermano. Estar bajo la ley es que estamos bajo su maldición porque estamos condenados por los 10 mandamientos, por la ley de Dios, hermano. Pero nuestro Señor Jesucristo, al venir y morir por los pecados de todo el mundo, nos quitó esa maldición que cargamos. Nosotros éramos que de haber muerto, hermano. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y cargó con los pecados de todo el mundo, hermano. Pero eso no significa, ¿verdad?, que abolió la ley, porque muchos se agarran de ahí, pues, ya, Él vino y abolió la ley.
Es que qué fácil, hermano, somos muy cómodos, imagínense. Eso es una de las más grandes mentiras que se corre del cristianismo en la actualidad, hermanos. ¿Por qué? Porque la ley es el pecado es infracción de la ley, hermano. Y nosotros estamos en pecado, no es justo ni siquiera uno. Estamos todavía, de una u otra forma, pisoteamos los 10 mandamientos, hermano. Pero por eso Dios nos pide y nos hace el llamado a ser más espirituales, hermano, a ser más santos, un pueblo santo. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice que sin santidad nadie va a ver a Dios, hermano. Y no puedes tú lograr la santidad pisoteando los 10 mandamientos, es imposible, hermano. Pero los han torcido tanto en las escrituras, hermano, y cómo engañan a tanta gente. Y al final los hacemos cómodos, hermano, porque es lo que queremos escuchar, porque somos carnales, hermano. Somos carnales. Entonces aquí dice que, maldito sea el colgado en un madero, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, hermano. Amén. Qué hermosas citas, hermano. Aquí hay otra cita de Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, 9 al 17. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, en los que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén, hermano. De hecho, en el sermón pasado yo les comenté que sí quiero hacer un sermón refiriéndose nada más en las citas que vienen en la palabra de Dios, hermano, refiriéndose al trono de Dios y al Cordero, hermano, para que dejar más claro, hermano, que la deidad o la divinidad se compone por el Padre y el Hijo nada más, hermano. Y toda la Biblia nos da tanta evidencia de eso, hermanos. Dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, hermano. Amén. ¿Cómo? ¿De dónde viene la salvación? Del Padre y el Hijo, hermanos. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos. ¿Quién está sentado en el trono, hermano? El Padre, hermano. El Padre está sentado en el trono. Y a su diestra, ¿quién está? El Cordero, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, hermano, de ellos. Estas citas, hermano, corroboran estas promesas, hermano. Abraham comprendió que no era quien restauraría, sino su simiente, el Mesías prometido. Recordemos que Cristo nació de la descendencia de Adán. Y si ustedes leen Mateo 1 al 16, nos viene toda la genealogía desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, hermano. Viene toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y vean cómo viene la descendencia. Él nació en la tribu de Judá, viene de la tribu de Judá, pero viene la descendencia desde Abraham, hermano. Vamos a ver Génesis 22, 18, hermano. Génesis 22, 18. Dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es la promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham, hermano, a nuestro padre Abraham. Por Cristo o tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, hermano. ¿Cómo es la Biblia tan clara, hermano? Pero cómo el pueblo, en ese tiempo, hermano, tan ni siquiera existía, en serio, hermano, el pueblo de Israel o el pueblo judío, hermano.
Y tristemente como después ellos su mente, ¿verdad? se torcieron todas sus creencias, después creyeron en tradiciones que ellos mismos fueron inventando a través de los años, hermano. Al final se desviaron. Y lo más importante, en vez de ser bendición para todas las naciones y las familias de la tierra, hermano, no, ellos se sintieron únicos, hermano, únicos en toda la tierra, y al final vino nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad, al mismo Hijo lo crucificaron, hermano. Ahí fue cuando nuestro Señor Jesucristo, de todos modos, antes de morir, les dijo que se acababa la época de los patriarcas y iba a comenzar la época de los apóstoles, hermano. Después Dios levanta al apóstol Pablo y comenzó a predicarle a los gentiles, hermano. Es donde entramos todos nosotros, de acuerdo a la promesa que Dios hizo a Abraham, hermano. O sea, no por medio de Abraham, hermano, ni por medio de los judíos o Israel, sino por Cristo Jesús serán benditas todas las naciones. Era el centro de la promesa. Gálatas 3:16, Juan 8:56. Vamos a ver, todas esas citas son importantes, hermano. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús. Podemos ver otra cita que se encuentra en Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Pues eso fue como cuando Dios le dio la visión a Abraham de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Y amén por ello, hermano. Dios en la prueba que le puso a Abraham, hermano, en Génesis 22, le estaba mostrando que para poder salvar a la raza humana daría a su hijo en sacrificio y así poder restaurar todas las cosas. Cristo igual a simiente de Abraham. Y esto en Génesis 22, hermano, pues viene la vez cuando ya Dios le pide a Isaac, a su hijo, que fuera y se lo sacrificara en el monte Moriah, como un sacrificio, en holocausto a él, hermano. Cuando ya viene el ángel y lo detiene, le dice que Abraham, detén tu mano, no dañes al muchacho. Dice, porque he visto que temes a Dios, hermano, temes a Dios. Y eres obediente, o sea, por eso fue una prueba grandísima, hermano. Yo siempre lo he comentado, en este tiempo nosotros no le damos ni siquiera nuestro tiempo a Dios, hermano, menos un hijo, hermano, menos un hijo. Son pruebas que deberíamos de analizar y pensar seriamente, hermanos. Y después más adelante vemos la historia de Ismael e Isaac, Génesis 16 y 17. Aquí vemos cómo Sara, pues era estéril, hermano, no puede darle hijos a Abraham. Y según ella se le ocurre la grandiosa idea, ¿verdad?, de decirle que se metiera con su sierva, ¿sí?, Agar, para que le diera un hijo, hermano. Y ahí nació Ismael, hermano. Sara y Abraham, hermano, que quieren ayudar a Dios tratando de obtener un hijo por medio de sus ideas, hermano, u obras. Abraham se mete con Agar, sierva de Sara, su esposa, y de ahí nace Ismael, hermano, Ismael. Gálatas 4, 22 al 23. Gálatas 4, 22 al 23 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, hermano. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre fue por la promesa, hermano. Tremenda cita, hermano. Ismael, hermano, nació según la carne, o sea, son los planes humanos, hermano, las ideas humanas. ¿Cuántas veces nosotros no queremos ayudar a Dios, hermano, con nuestras grandes ideas, hermano? ¿O cuántas veces no hemos pensado, bueno? Yo sí, la verdad, soy un pecador, hermano, pero sí, pues yo sé que cuando sucede algo, hermano, es porque es lo mejor para nosotros, aunque a nosotros no nos guste, hermano. Pues tengo muy claro eso. Pero cuántas veces, de cierta manera, de repente dice, bueno, es que si hubiera sido así, si hubiera sido asá, por nuestra mente egoísta que tenemos, hermano, pensamos que hubieran sido mejor las cosas como nosotros pensamos, hermano. Y a todos nos pasa, hermano.
Eh, entonces, Ismael pues nace, ¿verdad? Por esa idea que tuvo Sara, y le dio ese hijo, ¿verdad? Que no era el de la promesa, hermano. Solo en Isaac te será llamada descendencia, era la promesa, hermano. Recuerden que Ismael vino de una esclava, por lo tanto no tenía participación de las promesas, hermano, ni podía ser heredero, ya que era un esclavo, hermano. Pero después nace Isaac por medio de un milagro, el cual por ser hijo legítimo, él era el heredero de la promesa. En Gálatas 4, 28 al 31, dice 4, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, hermano. Somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, hermano. Qué hermosos textos, hermano. Nosotros somos herederos según la promesa que Dios le hizo a Isaac, que en tu hijo, en Isaac, te será llamada descendencia, hermano. Descendencia de la libre, hermano. Amén. Pero Dios le dice a Abraham, va, que eche a Ismael de la casa, hermano, ya que el hijo espiritual Isaac peligraba con la convivencia diaria. Acuérdense que Ismael pues era mayor que Isaac, hermano, que Isaac. La carne y el espíritu no jamás congeniarán. Y esto pues lo vemos hasta nuestros días, hermano, hasta nuestros días. Estas dos mujeres, hermano, y estos dos hijos representan a toda la raza humana, hermano. Por eso este tema, sí es cierto, por eso este tema yo lo titulé La carne y el espíritu, ¿no? Porque va a haber más que dos bandos, hermano, o somos espirituales o somos carnales. Y estas dos mujeres, ¿verdad?, representan a toda la raza humana, los que se quieren salvar por medio de las obras, por medio de sus manos, como Ismael, y los que se quieren salvar por medio del sacrificio de Cristo Jesús y su gracia salvadora, Isaac. Como viene aquí en Gálatas 4, 24 al 26, 4, 24 al 26 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, hermano, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocija todo estéril tú, que no da salud, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido, hermano, que tiene marido. Aquí vemos, van los dos pactos, el del monte Sinaí, que pertenece a Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, hermano, en la época del apóstol Pablo, o pueblo de Israel, Agar o Ismael, hermano. Y el segundo pacto, hermano, es el de Jerusalén celestial, de la simiente de Abraham, Sara e Isaac, al que pertenece todo el mundo que se agarre a esa promesa, hermano. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham, hermano, a Abraham. El primer pacto, hermano, que viene en Éxodo 19, 7 y 8. Éxodo 19, 7 y 8, dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió aún, le dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, hermano, las palabras del pueblo. Y estamos hablando de la promesa del primer pacto que Dios le hizo con el pueblo de Israel, hermano. Lo pisó, y eso pues todos conocemos la historia, seguimos leyendo y estudiando la palabra de Dios, pues vemos que en poco tiempo pisotearon ese pacto, hermano, ya que quisieron guardarlo por su propio esfuerzo, hermano. Esto es en la carne. Acuérdense que cuando nosotros somos carnales, hermano, jamás podremos lidiar con las cosas espirituales, hermano. Eso es imposible. O sea, quisieron guardar los mandamientos de Dios por sus obras, hermano.
pero sin un cambio en su carácter o corazón, hermano. Esto es imposible, hermano. Por eso en Gálatas Dios nos dice que este pacto representa la esclava Agar o pacto del Sinaí, que como consecuencia nació Ismael en la carne, hermano. Y era la misma condición del pueblo judío en los tiempos de Pablo, hermano. Ellos se glorificaban en decir, nosotros tenemos la ley y el pacto y somos descendientes de Abraham. Se llenaban la boca, hermano, de decir eso. Pero su corazón estaba lejos de Dios, hermano. De hecho, vino el Hijo del Padre Altísimo y no lo conocieron, hermano. Los suyos vino y los suyos no le recibieron, hermano. Se llenaron de egoísmo y no quisieron compartir las bendiciones que Dios les dio, hermano. Eso es tremendo, hermano, porque todas esas bendiciones que ellos recibieron era para que ellos la hubieran repartido a todas las naciones, hermano. Y ellos, y aún, fíjate que lo que son las cosas, porque si hubieran hecho eso, Dios los hubiera hecho mucho más poderosos, hermano, porque acuérdense que tanto en el cielo como en la tierra, hermanos, hay jerarquías, hermano. Quieran o no, hermano. El único que no quiere jerarquías y quiere ser el mandamás de todo siempre, hermano, es Satanás, hermano. Es un espíritu satánico. De hecho, ese fue el problema en el cielo, hermano, que Satanás se opuso a obedecer a nuestro Señor Jesucristo, que estaba muy por encima de él, hermano, porque Cristo era el Hijo del Dios Altísimo, hermano, del Dios viviente, y Satanás no quiso obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el problema en el cielo, hermano. Y eso siempre lo ha odiado Satanás, hermano. Siempre he odiado el hecho de que Cristo sea el Hijo del Padre Eterno, hermano. Vamos a ver otra cita aquí en Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, hermano. Y aquí vemos cómo los judíos se adueñaron de esas promesas como si nomás ellos fueran, hermano. Cuando la promesa era para todo el mundo, hermano. Qué tristeza. En el segundo pacto, hermano, Dios escribirá sus mandamientos no en piedra como en el Sinaí, sino en la carne, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros de una manera milagrosa o espiritual. Eso es tremendo, en realidad será en la carne, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios va a grabar los 10 mandamientos, hermano, para que vivamos conforme a ellos y su santa y bendita palabra, hermano. Esto representa la Jerusalén espiritual, hermano. Sara e Isaac seremos salvos por la promesa y por la justicia de Cristo en nosotros. Y recuerden que en los dos pactos existe la misma ley, hermano, la misma ley. Nada más que uno lo quisieron guardar en la carne y es imposible, hermano. Tienes que guardarla espiritualmente, hermano. Por eso nosotros debemos ser descendientes de la línea, hermano, de Abraham, de Isaac, de Sara e Isaac. Debemos de venir de esa línea, hermano, de la libre, no ser esclavos del pecado, hermano. En Juan 1:11-13, hermano. Juan 1:11-13. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre, hermano? El Hijo del Altísimo. Es eso que le puso Dios a Pedro, hermano, cuando Cristo le preguntó quién dicen estos que soy yo, ¿qué piensan ustedes quién soy yo? Cuando les preguntó a los discípulos, que Pedro se levantó luego y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano, o el Hijo del Dios Altísimo. Esas palabras de Pedro, hermano, deben de resonar en nuestra mente y en nuestro corazón siempre, hermano, que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo literal, unigénito, nacido del Padre, hermano, del Padre eterno, hermano. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Cristo es por nacimiento y nosotros somos hijos por la promesa, hermano. Somos por adopción, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermano. Y aquel verbo fue hecho carne, hermano, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermano, y de verdad. Amén, amén por eso, hermano.
Somos hijos por voluntad de Dios, hermano. Aquí vemos los dos nacimientos, la carne y el espíritu, porque se está diciendo ahí muy clarito, pero en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermano. Amén. Juan 3, 3 al 6. Juan 3, 3 al 6 dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debemos de dejar de ser carnales, es lo que nuestro Señor Jesucristo le está enseñando ahí a Nicodemo, hermano. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es. Aquí vemos la relación con la historia de Ismael e Isaac, hermano, de lo mismo que estamos hablando. En Gálatas 4 al 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Qué tremendo esta cita, hermano. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuál Espíritu nos va a enviar el Padre, hermano? El Espíritu de su Hijo, hermano. El Espíritu Santo es Cristo Jesús mismo, hermano. En su naturaleza espiritual, hermano. Y Él trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, diariamente, hermano. No hay una tercera persona en la deidad como nos enseñan en las iglesias falsas en la actualidad, hermano. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Qué tremenda cita. Somos hijos y herederos por medio de Cristo, hermano. Conclusión. Cuando nacemos estamos en la carne, hermano, y en esa condición no podemos salvarnos, porque estamos en la condición de Ismael. Pero después de que conocemos y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos transformamos, hermano, y nacemos al Espíritu por medio de su gracia y justicia, ya que por Él somos justificados, porque esa sería la línea de Isaac, hermano. Nacemos en la carne, pues nos podemos transformar a la línea de ser libres, hermano, nuestro Señor Cristo Jesús, por medio de la línea del Hijo de la promesa, que es Isaac, hermano. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciera de nuevo, no verá el reino de Dios. O sea, un nacimiento espiritual, hermano, espiritual. Aquí les voy a dar otra cita que se encuentra en Romanos, que está súper clara, hermano. Muy clarita esta cita. Romanos 8, 7 al 9 dice, escuchen, hermano. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, hermano, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sabe? Todos los que estamos en esa condición siempre vamos a renegar de la ley de Dios, porque creen que en los púlpitos se predica mucho que la ley de Dios está abolida, hermano. Porque somos carnales, hermano, ya por naturaleza caída, hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, hermano, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál Espíritu envió el Padre? El Espíritu de su Hijo, hermano, de nuestro Señor Cristo Jesús, hermano, Cristo Jesús. Y ahí vemos nuevamente los dos ejemplos, hermano, la carne y el Espíritu. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, hermano, y el del Espíritu es contra la carne,
Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Qué tremendas citas, hermano. Igual que Ismael e Isaac, cuando vivieron bajo el mismo techo, se mantenían peleando, hermano. Había conflicto entre los dos, porque la carne y el espíritu no congeniarán jamás, hermano, jamás. Gálatas 5:24, hermano, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, hermano. Amén. Aquí vemos lo mismo que Dios por medio de Sara le dijo a Abraham: expulsa o destierra a Ismael, no puede estar junto con Isaac. Y lo mandó al desierto. Exactamente igual le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Después del Sinaí, Dios los mandó al desierto por 40 años, porque estaban en la carne y en esa condición, hermanos, pues jamás vamos a obedecer a Dios, hermano. Y ellos fueron un pueblo rebelde, y la prueba es de que murieron todos, hermano. Dios permitió que murieran en el desierto, porque vio que sus corazones nunca cambiaron, hermano. Y es exactamente, ellos estaban por entrar a la Canaán terrenal. Dios no les permitió entrar, hermano, porque en esa condición no podían entrar. Solamente entraron dos, Josué y Caleb, hermano. Son los únicos, y sus familias, porque son los únicos que eran limpios de corazón y creían en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los demás, en cuanto entraron a reconocer la tierra y vieron a los gigantes, hermanos, a los hijos de Anac, a los rafaelitas que les decían, en Basán, y tuvieron miedo, hermano. No confiaron en Dios, cuando Dios se los iba a entregar a estos gigantes que no iban a poder con el poder de Dios. Sin embargo, tuvieron miedo y Dios les dijo, los voy a traer en el desierto para que se acabe esta generación, y así fue, hermano. Solamente Josué y Caleb entrarán a la canal terrenal. Así va a ser exactamente lo mismo nosotros antes de entrar a la canal celestial, hermano. Sí, si no somos espirituales, jamás vamos a entrar, hermano. Si no estamos conformes y creemos en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, y en las promesas de Dios, hermano, y sobre todo en guardar sus 10 mandamientos, ¿verdad? Si me amas, dijo nuestro Señor Jesucristo, guarda mis mandamientos, hermano, y mis mandamientos no son gravosos. Por eso mi Padre me ama, porque guardo sus mandamientos, palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces aquí exactamente le sucedió lo mismo al pueblo de Israel. Los mandó al desierto por 40 años porque estaban en la carne, y en esa condición jamás obedecerían a Dios, y Dios no les permitió entrar a la canal terrenal, hermano. Hermanos, que este estudio nos haga reflexionar en cuanto a nuestra condición. Y recuerden que no están solos, hermanos. El Señor Jesús está al pendiente de sus hijos, o la simiente de Isaac, hermano. Él nos pide que nos esforcemos, que no tengamos miedo, hermanos. Es una promesa hermosísima, hermano, hermosísima aquí en Josué. Josué 1:9, hermano, se lo voy a leer. Hermosísima, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Las palabras de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, a Josué, hermanos, cuando iba a entrar a la Canaán terrenal. Acuérdate que nomás Josué y Caleb entraron de toda esa generación, hermano. Desde el 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes ya conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, hermano, donde quiera que vayas. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, hermano. Yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta de tu corazón, Él entrará y cenará contigo, y cenarás con Él y Él contigo, hermano. Acuérdense que es la promesa, pero tenemos que abrir esa puerta de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, hermano, que nos habla diariamente en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conciencia, hermano. Y acuérdense que también Él nos dará poder. Hechos 1:8. Cuando Cristo ascendió, les dijo a sus discípulos: y recibiréis poder, y me dirán. O sea, ¿cuál era la promesa? De la lluvia temprana, el Espíritu Santo, hermano, que recibieron en Hechos 2, el día de Pentecostés, hermano. Y me dirán, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las naciones, hermano. Pero sobre todo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos ama, hermano, y no nos dejará. No caigamos en el desánimo, hermano. Tengamos paciencia, que la redención
está cerca, hermano, está cerca. Hermanos, los quiero y esperando que sea una gran bendición este tema y que Dios me los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren, a usted y a sus hijos y a su familia, hermano. Es mi deseo, de todo corazón se los digo. Amén y amén, hermanos.